al doctor Juan Felipe, me place mucho, es médico general de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ginecólogo de la Universidad de La Sabana, mastólogo de FUCS y del Instituto Nacional de Cancerología y es el mastólogo de Clínica Porto Azul de Barranquilla. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora, por la presentación. Yo no tengo todo el poco de títulos de doctor Robinson, es más cortica. Bueno, entonces, esta fue la charla que se me colocó. Cuando vi el título, pues yo me puse a pensar a ver qué le colocábamos, en qué nos basábamos. Si les venía a mostrar a ustedes las cirugías que nosotros hacemos, las reconstrucciones, las quimioterapias, los avances en las terapias target que tenemos hoy en día, y pues la verdad es que para mí ese no es el punto clave en la patología mamaria. Y les voy a mostrar en esta charla, para mí, qué es lo importante que nosotros como ginecólogos debemos saber. Entonces, como decía la doctora Davis, el cáncer más frecuente en el mundo es el cáncer de seno. Definitivamente es el más frecuente, es el de mayor incidencia que tenemos en el mundo y en Colombia, pues obviamente también. Como ustedes se acuerdan de las incidencias que dio el doctor, pues esto es mucho mayor a lo que tenemos. Nosotros no tenemos vacunas, no existe ninguna vacuna para eso. La gente llega al consultorio, ay doctor, que ya va a salir la vacuna para colocármela. Y yo, no, eso es bien difícil que lo logremos. ¿Por qué? Porque es que el cáncer de seno no tiene una causa como un virus. Nosotros tenemos 1000 causas y de por sí el 80% no sabemos ni por qué es. Entonces llegar a una vacuna para cáncer de seno, bastante difícil. Y peor aún, que la gente la utilice si llegara a verla. Ustedes tienen un problema, ustedes como ginecólogos oncólogos, que el paciente se pone a mirar, perdón la palabra que voy a utilizar, pendejadas por redes sociales y no se quieren colocar la vacunación, ¿cierto? Y resulta que eso sí sirve. Nosotros no tenemos eso. Entonces, cuando llega a preguntarle, ¿se vacunó? ¿Usted vacunó sus hijas? No, doctor, que porque eso es malísimo, que eso es un chip. Yo, no, ninguna cosa de esas. Bueno, entonces nosotros no tenemos nada de eso. De esta tablita, ¿qué es lo más importante? El diagnóstico temprano, ¿cierto? Para nosotros la clave es el diagnóstico temprano. ¿Cómo está Colombia con respecto al mundo? Mal. En los Estados Unidos tiene una tasa de detección del 69% de los estadios 1, o sea, tumores menores de 2 centímetros. Nosotros medio alcanzamos el 30%. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? ¿Cuál es el dato importante que tenemos que tener en cuenta? Muy simple, miren la mortalidad de un paciente con un estadio 1, 95%. ¿Qué se le hace a un paciente con un cáncer en estadio 1? Una cirugía, probablemente un medicamento tomado y en algunos pacientes radioterapia. Hoy en día inclusive hay pacientes que ni radioterapia les damos. O sea, es un tratamiento rápido, poco molesto, barato y te asegura una supervivencia superior al 95%. Muy diferente a un estadio 4, que toca darle terapias de última generación, que un mes puede costar 12 millones de pesos, comparado a una cirugía, un medicamento que cuesta 50.000 pesos, que es el tamoxifeno, y ya. ¿Qué pasa nosotros en Colombia? Nosotros, perdón, me quedó grande manejar este coso, ya. El ideal que deberíamos tener es acá, ¿cierto? Aquí, para que el tratamiento sea fácil, barato y eficaz, porque la paciente se va a salvar. Pero en Colombia estamos al revés, como siempre. La mayoría de nuestros pacientes se diagnostican en estadios 3 y 4. Y miren la supervivencia de esos pacientes. Y esa supervivencia es en países donde se dan los tratamientos que son. Si nos vamos a ver la de nosotros, esto tiene que ser mucho peor. Porque nosotros nuestros aseguradores muchas veces no nos permiten dar los tratamientos de última generación, sobre todo acá en los estadios avanzados, que es donde hay más investigación y donde más medicamentos han salido. Entonces nosotros diagnosticamos tarde y fuera de eso se nos mueren más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ginecólogos? Realmente el ginecólogo es el punto de entrada, ¿cierto? Los mastólogos somos muy poquitos, nosotros no podemos poner a hacer a tamizar a todo el mundo y decirle qué hacer y examinarlos.
Nosotros es muy raro que un paciente llegue a los 15 años para enseñarle cómo debe tocarse el seno, cuándo se debe hacer una ecografía, cuándo se debe hacer una mamografía, cuáles son los signos de alarma. No, eso no pasa en mastología, pero a nosotros como ginecólogos sí. La gran mayoría de niñas, por lo menos una vez, probablemente han ido al ginecólogo. Entonces ahí es cuando nosotros como ginecólogos tenemos que enseñarles y decirles que eso es una enfermedad, que eso es una realidad, ¿cierto?, que si bien pues no es muy frecuente, pues tiene un porcentaje importante en la mujer colombiana, alrededor del 4.5, 5% de prevalencia. Entonces hay que enseñarle, a decirle, venga, usted cuando tenga tantos años examínese el seno, ¿cierto? Cuando tenga 40 años hágase la mamografía, si siente algo venga, yo la reviso. Entonces realmente el punto de entrada lo dan ustedes, pues yo ya no hago nada de ginecología, la verdad, pero ustedes como ginecólogos son los que dan ese punto de entrada, ¿listo? Entonces, ustedes son la clave en esto, ¿cierto? Porque yo que dije, el diagnóstico temprano, supervivencia 95%, la maneja realmente el ginecólogo, es el que va a llegar a ese manejo o ese diagnóstico temprano. ¿Cómo se debe evaluar un paciente o cómo es el esquema de tamizaje en Colombia que está autorizado y es el que ustedes como ginecólogos deben hacerlo? Vuelvo y repito, porque digo que ustedes, porque yo ya no hago tamizaje. A mí ya me llegan lo que ustedes nos remiten a nosotros con pacientes ya diagnosticados. En Colombia la recomendación es, antes de los 40 años, examen anual, ecografía únicamente si el paciente tiene algún tipo de sintomatología. No se recomienda hacer mamografía de manera rutinaria, ojo la palabra rutinaria en pacientes menores de 40 años. Rutinaria no es que no se pueda, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente con una lesión que es francamente sospechosa, que ustedes le encuentran adenopatías, hay que hacerle la mamografía menos de los 40 años. No le va a provocar ningún daño. Alguna vez un radiólogo me llamó bravo que porque le mandaba una mamografía a una paciente de menor de 40 años, que en un congreso él vio que eso no se hacía. El doctor entendió mal, ¿sí? Esto es en paciente asintomático y sin riesgo. Si el paciente tiene síntomas o tiene un factor de riesgo, el paciente se le puede hacer la mamografía perfectamente, no está contraindicada por debajo de los 40 años. Pacientes entre 40 y 49 años. La recomendación en Colombia es mamografía anual si hay algún factor de riesgo. En el mundo, esta edad es un problema porque hay estudios que dicen que sí, otros estudios que dicen que no sirve, ¿cierto? Si uno se va nada más a Estados Unidos, uno va a encontrar que según el estado, la recomendación de empezar la mamografía es diferente. Unos arrancan a los 40, otros a los 45, otros a los 50, como recomiendan en Colombia. Lo mismo en Europa. Si uno va a Reino Unido, ellos recomiendan arrancar a los 50 años, si uno va a Francia a los 40. Entonces eso varía mucho y obviamente eso va a depender de las estadísticas de cada país. Nosotros cuando yo estaba en el instituto, hicimos un análisis de esto y la verdad es que en Colombia se debería empezar antes, porque nosotros venimos aumentando mucho nuestra incidencia. Si bien yo les mostré ahorita que la incidencia es 44 por cada 100.000, esto ya en este momento va llegando a los 50 para nuestra población. O sea, nosotros venimos aumentando la incidencia. Entonces, yo sí creo, yo lo hago por encima de los 40 años. Entre los 50 y los 75 años, mamografía anual es la recomendación en Colombia, el examen físico y la ecografía se hace solamente si el paciente tiene una densidad mamaria alta o si se le siente algo. Esa misma recomendación se da para el paciente entre 40 y 49 años en hacer la ecografía solamente si requieren. Digamos que no hay una recomendación de utilizar la ecografía como un método de tamizaje para todos los pacientes. Básicamente es para el paciente con seno denso. Después de los 75 años, ¿qué hacer? Pues esa es una recomendación ya viejita. Nosotros hemos aumentado mucho la supervivencia de nuestros pacientes y llega una paciente de 75 años que está mejor que uno y hace deporte y lo que sea, pues ese paciente perfectamente se le puede evaluar con la misma mamografía durante 5 o 10 años más porque tiene una expectativa de vida alta.
No todos los pacientes nuestros ahora, o la población nuestra, se muere a los 75 años, como lo pensábamos hace 10, 20 años. Esto ha cambiado mucho, entonces esto hay que tomarlo con pinzas y hacerlo realmente de acuerdo a cada paciente. Cuando nosotros hacemos una mamografía, una ecografía o una resonancia, ¿cómo se clasifica? Basado en el BIRAPS. Básicamente el BIRAPS es algo para hacer más fácil a las personas no radiólogas o no mastólogas en saber qué tengo que hacer con el paciente. Entonces se divide en 6. BIRAPS 0, básicamente, ¿de qué habla? De una lesión, de un paciente que se muestra algo en la mamografía que es insuficiente para dar un concepto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un estudio complementario. ¿Cuál? Una ecografía, un cono de magnificación, un cono de compresión, una resonancia, según el hallazgo que encontremos. El BIRAPS 1 es un paciente que no tiene absolutamente nada, es un paciente que ni quistes tiene, entonces es un paciente normal. El BIRAPS 2 es un paciente que tiene un hallazgo benigno. ¿Cuáles son los hallazgos benignos más frecuentes encontrados? Los quistes simples. Entonces, ese paciente, ¿cuál es la recomendación? El seguimiento habitual o de acuerdo al tamizaje. Entonces, si tiene 50 años, su control cada año. Si tiene un BIRAPS 3, tiene una lesión probablemente benigna. En esto hay un cambio en el BIRAPS, en la recomendación de cada cuánto hacer la imagen. Antiguamente la hacían cada 6 meses hasta completar 2 años sin nada. En este momento se cambió acá esto. En el mes 12 se puede pasar a control anual si la enfermedad está estable y no hay ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que el paciente con una enfermedad maligna en este año muestra algo en su gran mayoría. BIRAPS 4, que es un intervalo alto, entre el 2 y 0.5% de la posibilidad de algo malo, se divide en A, B y C, y obviamente este porcentaje se va a dividir en esos 3, siendo el de mayor riesgo el BIRAPS C, con un riesgo entre el 50 y el 95%. Ese paciente hay que hacerle una biopsia. El paciente con un BIRAPS 5, pues el riesgo de malignidad es del 95%, sí o sí hay que hacerle una biopsia urgente. Y el BIRAPS 6 es un paciente que ya tiene un cáncer diagnosticado, ¿sí? Y que usualmente nosotros estamos evaluando cómo le respondió a la quimioterapia, o si de pronto decidimos hacer una imagen de más para revisar los ganglios, o bueno, por el motivo que sea. Entonces el BIRAPS 6 en teoría no requeriría ningún tipo de biopsia porque ya es un paciente diagnosticado. Existen un grupo de mujeres que son de alto riesgo y en esas pacientes el tamizaje que les dije ahorita es diferente. ¿Por qué? Porque tienen, obviamente, como dice su nombre, mayor riesgo. ¿Cuáles son las pacientes? Pacientes con mutaciones genéticas, con historias familiares fuertes. ¿Qué es una historia familiar fuerte? Que en su familia exista un familiar en primer grado con un cáncer de seno antes de los 45 años. Obviamente, pues si tiene 2, pues con mayor razón. ¿Listo? Lesiones de alto riesgo, la más conocida, la que más encontramos es la hiperplasia ductal con atipias o las neoplasias lobulillares. Pacientes que han recibido radioterapia entre los 10 y 30 años de vida, ojo con esos pacientes, pues realmente ya no se ven muchos. ¿Cuáles eran esos pacientes? Pacientes con linfomas que recibían radioterapia sobre el tórax para el tratamiento. Hoy en día, como ustedes saben, pues el tratamiento del linfoma pues ya no se utiliza radio, en su gran mayoría es con quimioterapia. Pacientes con mamas extremadamente densas. Este riesgo es un riesgo que ha tomado importancia en los últimos 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque nos empezamos a ver que esas pacientes con mamas extremadamente densas tienen un aumento del riesgo de 4 a 6 veces. ¿Cómo nos damos cuenta de las mamas extremadamente densas? Por mamografía, no por ecografía. La mamografía es la que mejor nos permite ver a nosotros la densidad mamaria. Y básicamente, ¿qué es densidad mamaria? Tener mucha glándula mamaria para la edad que está la paciente. Todos aquí sabemos que después de los 40 años hay un cambio en la composición mamaria y se vuelve grasa y la glándula mamaria empieza a bajar. Al paciente que no le pasa eso y la mamografía es toda blanca, ese paciente es una mama extremadamente densa y tiene un riesgo aumentado entre el 4 y el 6%. Los países desarrollados tienen unas tablas y unos sistemas de clasificación que básicamente evalúan esto y con eso le dan la clasificación del más del 20%.
Eso no se ha validado en Colombia, yo no lo utilizo, no le encuentro mucha utilidad. Yo creo que sabiendo estos 5 daticos es más que suficiente. Si uno tiene claro esos 5 datos, sabemos cuál paciente es el que es de alto riesgo y lo vamos a manejar como un paciente de alto riesgo. ¿Cómo se maneja el paciente de alto riesgo? Entonces, el paciente, la mamografía se puede empezar a los 30 años. ¿Se acuerdan de lo que les dije ahorita? Se puede hacer mamografía antes de los 40 años, se puede hacer sin ningún problema. Inclusive a los 20 años si toca se le puede hacer. Obviamente no es usual que lo hagamos, pero si se requiere se hace. Resonancia, empezarla desde los 25 años. La ecografía, realmente en el paciente de alto riesgo siempre se le hace la ecografía ayudado de esas 3 imágenes y el examen físico cada 6 o 12 meses. La recomendación en el paciente de alto riesgo es todas, utilizar todas las imágenes. No es que solamente lo hacer mamografía, no. Mamografía, ecografía y resonancia. Inclusive, cuando se tiene la herramienta, se podría utilizar la tomosíntesis. La tomosíntesis es una mamografía especial que le hace a uno unos cortes en el seno y permite hacer una reconstrucción tridimensional de eso. Y es muy buena para los pacientes con senos extremadamente densos, que es esperable que una paciente entre los 30 años y 40 tengan los senos extremadamente densos, eso es normal. Entonces, usualmente el paciente que llega temprano, desde los 20 y cada años con factores de riesgo, nosotros le pedimos tomosíntesis, ecografía y la resonancia. Ahora tenemos un problema nosotros con la mamografía. No hay un día que no me llegue un personaje diciéndome que ha leído mucho sobre mamografía y que es de lo peor, que es lo más malo, que eso no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vemos una supuesta cirujana de seno diciendo que la mamografía no salva a nadie. Acá, bueno, no sé qué sea la señora, pero dice que una cosa llamada la termografía, que tampoco sirve de nada, detecta el cáncer 4 a 5 años antes. Acá un termografista clínico, se hace llamar el señor, ¿cierto? Y este que dice que la mamografía es un negocio. Entonces, estos personajes es lo que nuestros pacientes están viendo. Y basado en esos personajes es que hacen sus recomendaciones y llegan al consultorio a pelearle a uno como mastólogo, como ginecólogo, que ¿para qué le hacen eso? Que es que la vamos a matar. No, o sea, eso es falso. Y ahora les voy a dar a ustedes las herramientas para que o que no vuelva la señora, ¿sí? O entienda que esto no es un problema. Que la mamografía provoca cáncer, mentira. El riesgo de la mamografía es del 0.1% de provocar un cáncer de seno. Comparado a lo que salva la mamografía, eso no es nada. Que empezar la mamografía entre los 40 y 49 años. Ahí está la duda en el mundo. Vamos a mirar por qué para mí se debe empezar de los 40 años. La evidencia que muestra que hay una reducción en la mortalidad del 17 al 18%. ¿Listo? Entonces, para la que dice que es que me va a matar, no venga. Por el contrario, a usted la vamos a salvar si le llega a dar un cáncer. ¿Listo? Tiene una tasa el problema con la mamografía, principalmente a esta edad, es la tasa de falsos positivos y los rellamados. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer a esa edad pues, todavía tiene mucha glándula mamaria, ¿cierto? La glándula mamaria no se ha ido. Esta es la tasa de mujeres con senos extremadamente densos, más del 57%, pero eso tiene solución. A esos pacientes mejor pidámosle mamografía, ecografía siempre, ¿cierto? O si tenemos la herramienta de la tomosíntesis y ecografía. Y con eso nos quitamos el problema del seno extremadamente denso y hacemos un buen tamizaje para la paciente entre los 40 y 49 años. El metaanálisis más importante que se realizó en esta población, ese grupo poblacional específico, encontró que hay una reducción del 18% en la mortalidad por cáncer. Sin embargo, hay un estudio, este es un estudio británico, el ACE Trial, que muestra que sí ellos encontraron que hay una reducción del 17%, pero no fue estadísticamente significativo. Lo que pasa es que para que un estudio
en mamografía sea estadísticamente significativo, necesita muchos pacientes. Y si no, que nos diga el doctor Robinson, que es un berraco en la parte estadística, necesita como 200.000 pacientes o mujeres para uno saber si eso es estadísticamente significativo. Y pienso yo que el error estuvo en el diseño del estudio. Hacerla bianual o anual, que también está muy de moda, y no se demora en nuestro país en decir que bianual para ahorrarse una platica, ¿sirve o no sirve? Pues la evidencia que dice que cuando lo hacemos anual, la reducción en la mortalidad es del 41% y bianual es del 30%. No sé, para mí eso es bastante importante el porcentaje de pacientes que podemos llegar a salvar. Entonces, para mí, yo, Juan Felipe, desde los 40 años. Tomosíntesis versus mamografía, que es lo que les decía ahorita, ¿cierto? Básicamente, la tomosíntesis, su mejor funcionalidad es en el paciente con seno extremadamente denso. Eso no es para todo el mundo y no la recomiendo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene más radiación y tampoco nos da ningún beneficio hacer una tomosíntesis. Un paciente con un seno netamente graso no sirve de absolutamente nada. Entonces, tomosíntesis solamente para paciente con seno extremadamente denso. La resonancia, todo el mundo quiere que le hagan resonancia para todos. ¿A quién? ¿Por qué tanta resonancia? Paciente dice la sensibilidad del 90%, súper buena la resonancia. Su mejor funcionalidad es en pacientes de alto riesgo. En esos pacientes sí ha demostrado la resonancia que muestra una reducción del riesgo de morir por cáncer del 50%. Cuando se ha hecho estudios en mujeres sin ningún tipo de factor de riesgo, no reduce la mortalidad, o sea, no sirve para pacientes que no lo requieren. Podemos evaluar la extensión del tumor, podemos evaluar las posquimioterapias, podemos evaluar las prótesis y no utiliza radiaciones ionizantes, pero esto de nada o poco sirve porque igual toca hacer la mamografía. Entonces, la una no reemplaza a la otra. Limitaciones, baja especificidad, hay que hacer muchas biopsias, aumenta la tasa de mastectomías, pide una resonancia y 1000 focos que pueden ser cáncer y cómo biopsiamos 1000 focos por resonancia, es bien difícil de hacerlo, entonces aumenta eso. Costo elevado, tiene que la mujer estar en su momento menstrual para poderlo hacer, 7 días después de la menstruación, y no está indicado en mujeres de bajo riesgo, eso es importantísimo, no mandemos resonancia porque sí, eso no sirve de nada. Lo único que nos va a hacer es confundirnos aún más de lo que estamos y de pronto estamos confundidos. Entonces, ¿a quién le recomiendo o se recomienda la evidencia hacer? Pacientes con una sospecha clínica, con imágenes que no muestran nada. Si usted palpa una masa y la ecografía, la mamografía no muestra nada, pero uno palpa la masa, haga la lesión, haga la resonancia. Si la paciente tiene una secreción sanguinolenta, haga la resonancia. Si no le encuentra nada de mamografía, ecografía, haga la resonancia, porque es probable que tengan algún conducto, algo por ahí escondido. Mujeres de alto riesgo, mujeres con mamas extremadamente densas, pacientes, bueno, esto es una indicación relativa para evaluar el tipo de cirugía que uno va a hacer, realmente no se pide mucho, depende del paciente, de las características del seno, y mujeres con sospecha de ruptura de prótesis. Para la sospecha de ruptura de prótesis no se hace con contraste, solamente simple, no hay que meterle la resonancia con contraste. ¿Qué hacemos con un paciente con un BIRAS de 4 a 5? ¿Lo operamos? ¿Sí? ¿Quién lo operaría? ¿De una vez? Bueno, ninguno, acá todos están juiciosos. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en la consulta, que el paciente con un BIRAS cogen y lo operan de una vez. Y básicamente eso es lo que no hay que hacer. Antes de uno entrar a operar a un paciente, debemos ir con un posible diagnóstico. ¿Y cómo hacemos eso? Varias herramientas tenemos. El ACAF tiene que tener un patólogo que sepa leer ACAF. Esto no es fácil de leerlo, es bien difícil y el chance de que se equivoquen es muy alto. Realmente yo no lo recomiendo a mucho. El TrueCut para mí es la mejor herramienta, vas a tener buen tejido y si requieres una inmunohistoquímica lo vas a poder hacer sin ningún problema. Y por último, y muy de moda en nuestra región, las biopsias al vacío, que van a tener
mayor cantidad de tejido. Y vamos a mirar entre el Trucut y la biopsia al vacío cuál es mejor. El Trucut tiene una sensibilidad del 96%, buenísima, especificidad del 100%, buenísima, buen valor predictivo y negativo, muy bueno, una tasa de falsos negativos relativamente alta, del 7%. En general se considera una buena muestra, una buena examen y de paso barato, relativamente económico. Las biopsias al vacío. La biopsia al vacío, su principal beneficio es que vamos a tener más tejido, ¿Cuándo hacerla? Para mí la principal recomendación es en calcificaciones extensas, ¿sí? Las recomendaciones a nivel mundial que muestran las diferentes guías para nódulos no palpables, distorsiones de la arquitectura, Livirras 3, yo no estoy de acuerdo con eso y ya les voy a mostrar por qué. Entonces, eso es muy discutido. Acá, pues, si vemos esta tabla, realmente los beneficios de la biopsia al vacío tiene los beneficios importantes, pero no son los beneficios que uno diga la octava maravilla del mundo moderno, que mejor dicho vamos a tener mejor detección, no, ¿cierto? Solamente vamos a tener un poquitico más de tejido y vamos a aumentar un poquitico más el diagnóstico de cáncer. Pero, como todo en la vida, nada es perfecto, ¿cierto? Primero, es un examen costosísimo, ¿sí? Y para nosotros como mastólogos nos trae un problema importantísimo, y es que no nos permite saber el tamaño de la lesión. Hoy en día en mastología, 1 centímetro a 1,5 centímetros nos es todo. Nos puede dar la diferencia entre dar o no dar quimioterapia, entre dar o no dar radioterapia, entre hacer o no un ganglio centinela. Y esta prueba, la verdad es que nos limita a eso, no nos permite dar una adecuada valoración del tamaño de la lesión que tiene el paciente. A eso sumémosle que hay pacientes que van a requerir quimioterapia neoadyuvante. ¿Desde cuándo? La recomendación o lo que nosotros utilizamos en Porto Azul es por encima de 2 centímetros le damos quimioterapia neoadyuvante, pero hay grupos que lo utilizan desde 1 centímetro. Y cuando le quitamos la lesión y no sabemos si es 1, 1,5, pues ahí viene el problema y la duda entre hacer o no ese tipo de biopsias. Entonces, esas biopsias yo, Juan Felipe, solamente las utiliza para pacientes con microcalcificaciones extensas y hoy en día hay una recomendación nueva, hemos hecho algunos pacientes, es hacer resecciones al vacío de algunas lesiones benignas, que eso sería una charla ya aparte. Entonces es una buena prueba, pero muy costosa y tiene muchos problemas para nosotros en el manejo oncológico. ¿Qué es lo que deberíamos hacer hoy en día? One Stop Clinic. ¿Qué es eso? Ahí estamos el radiólogo, el mastólogo, el patólogo, el psicólogo. Llega el paciente, tiene una lesión, de una vez pasa con el mastólogo, si usted requiere una biopsia, se pasa a hacer la biopsia, se le hace una biopsia a CAF especial, no es la usual, y de una vez tenemos diagnóstico. Tenemos diagnóstico en 30 minutos, 1 hora. Le decimos, señora, usted tiene cáncer, usted no tiene cáncer, obviamente también se le hace la biopsia Trucut, al paciente oncológico también se le hace la biopsia Trucut para saber qué tipo de tumor es y poderlo enfocar a lo que cada quien requiera, porque en la CAF no se puede hacer inmunohistoquímica. ¿Qué ha demostrado esto? Básicamente una reducción del tiempo en el tratamiento, esto es en países desarrollados, del 76%. ¿Cuánto creen que puede ser en Colombia, donde un paciente llega a 4, 5, 6 meses para que arranque el tratamiento? O sea, sería como el 200% del ahorro en tiempo que podríamos tener en pacientes a los que se meten en ese tipo de programas, que es el ideal. ¿Listo? No hay estudios que hayan evaluado la mortalidad de este programa de One Stop Clinic, pero si sabemos que el paciente llegó en estadio temprano, si se trató rápido, pues claramente tiene que reducir la mortalidad, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que evaluar que el paciente sea evaluado por un grupo multidisciplinario va a reducir el riesgo de morir en 18%. Tiene mejor evidencia esto que las mejores quimioterapias que tenemos hoy en el mundo. Y por último, va a mejorar la ansiedad para los pacientes. Puntos claves, básicamente
el diagnóstico precoz está en las manos de ustedes. Nosotros no hacemos diagnóstico precoz. El tamizaje también está en manos de ustedes, ¿cierto? Que el paciente se haga una mamografía, sacarlo de la ignorancia que lo meten en las redes sociales, la mayoría está en manos de ustedes. La tomosíntesis y la resonancia son buenos exámenes, pero no son para todo el mundo, ¿cierto? Principalmente para alto riesgo y senos extremadamente densos. Clave, tener muy en cuenta el BIRAPS, eso es lo más importante. Las biopsias al vacío son una buena herramienta, pero hay que seleccionar muy bien al paciente. Y lo mejor para un paciente que le vaya bien es el abordaje integral. Muchas gracias.